Hay algo que le pasa a muchísima gente cuando entra en el mundo de las motos. Y lo curioso es que casi nadie se lo explica bien desde el principio. Te compras una moto que, en teoría, es perfecta. Tiene buena potencia, es de una marca reconocida, todo el mundo habla bien de ella, pero cuando la conduces sientes que algo no encaja. Puede que vibre más de lo que esperabas, que no tenga la respuesta que imaginabas al acelerar o incluso que solo sea divertida en momentos muy concretos. Y claro, lo primero que piensas es que el problema es la moto o incluso tú. Básicamente dentro del motor hay una serie de cilindros y dentro de cada cilindro hay un pistón que se mueve constantemente hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento no ocurre por casualidad, sino gracias a pequeñas explosiones controladas que se producen al mezclar aire y combustible. Cada una de estas explosiones empuja el pistón hacia abajo, generando energía. Esa energía no se queda ahí, se transforma en un movimiento rotatorio que, a través de diferentes componentes del motor, termina moviendo la rueda trasera de tu moto. Es decir, cada explosión es literalmente lo que hace que la moto avance. Ahora bien, lo importante no es solo que existan esas explosiones, sino cuántas hay y cómo se distribuyen. En un motor de un solo cilindro, toda la fuerza depende de una única explosión, lo que hace que la entrega de potencia sea más directa, pero también más brusca. En cambio, en motores con varios cilindros, esas explosiones se reparten, haciendo que el funcionamiento sea más continuo, más suave y más progresivo. Y esta diferencia, que puede parecer técnica, es la que define completamente cómo se siente una moto al conducirla. Aquí es donde entramos en algo que muchas veces no se explica lo suficiente: las sensaciones. Porque cuando alguien busca moto, suele fijarse en cifras como la potencia, la velocidad máxima o la cilindrada, pero esos números no te dicen realmente cómo se va a sentir la moto en la práctica, y eso es lo que de verdad importa cuando estás conduciendo. El número de cilindros afecta directamente a cómo percibes la moto en movimiento. Por ejemplo, las vibraciones cambian mucho. Un motor con pocos cilindros suele transmitir más vibración porque cada explosión es más fuerte y se nota más. En cambio, con más cilindros, el funcionamiento es mucho más suave porque las explosiones están más repartidas. También cambia la forma en la que la moto responde al acelerador. Hay motores que reaccionan de forma inmediata y directa, mientras que otros son más progresivos y lineales. Esto influye mucho en cómo controlar la moto, especialmente en ciudad o en curvas. El sonido es otro factor importante. Cada tipo de motor tiene una personalidad sonora distinta, y eso influye mucho en la experiencia emocional de conducir. Al final no eliges una moto solo por lo que hace, sino por lo que te hace sentir. Y ahí es donde el número de cilindros marca una diferencia enorme. Comenzamos con las motos monocilíndricas. Las motos de un solo cilindro son probablemente las más simples desde el punto de vista mecánico, pero eso no significa que sean aburridas. De hecho, tienen una personalidad muy marcada que muchas personas valoran precisamente por su carácter directo. En este tipo de motores, toda la fuerza se genera a partir de una única explosión en cada ciclo, lo que, lo que hace que la respuesta al acelerador sea muy inmediata. Esto se traduce en una sensación muy mecánica, muy conectada con la moto. Cuando aceleras, no hay filtros. Sientes cada movimiento del motor, cada vibración, cada reacción. Esto puede ser muy divertido en ciertos contextos, especialmente en ciudad o en caminos, donde la agilidad y la respuesta rápida son más importantes que la suavidad. Además, suelen ser motos ligeras, fáciles de manejar y bastante económicas, tanto en compra como en mantenimiento. Por eso son una opción muy común para personas que están empezando en el mundo de la moto o que buscan una moto práctica. Sin embargo, también tienen limitaciones. Las vibraciones son más evidentes, especialmente a velocidades altas, y la potencia total suele ser menor que en motores más complejos. Un ejemplo claro de este tipo de moto es la KTM 390 Duke, que destaca por su agilidad y carácter. Para entender realmente una moto de un solo cilindro, lo mejor es imaginar situaciones reales.
Piensa en un entorno urbano con tráfico, semáforos, giros constantes y velocidades relativamente bajas. En ese contexto, una monocilíndrica se siente en su terreno. Es ligera, fácil de manejar, responde rápido al acelerador y no necesitas revolucionarla demasiado para moverte con soltura. La sensación de control es alta y eso la hace muy cómoda para el día a día. Además, su simplicidad mecánica hace que no tengas que preocuparte demasiado por el mantenimiento o siquiera el consumo. Pero ahora cambia el escenario. Imagina que sales a autopista y mantienes una velocidad constante durante varios minutos. Poco a poco empiezas a notar las vibraciones. No es algo que ocurra de golpe, pero se va acumulando. Lo notas en el manillar, en los reposapiés, incluso en el asiento. Y aquí es donde se ve claramente que no es su entorno ideal. Puede hacerlo, sí, obvio, pero no es donde se ve más cómoda y se siente más cómoda. Y esto es importante entenderlo antes de elegir una moto, porque muchas veces el problema no es la moto, sino usarla en un contexto para el que no está pensada. Las motos de dos cilindros representan para muchos el punto de equilibrio perfecto entre rendimiento, comodidad y versatilidad. A diferencia de las monocilíndricas, aquí el trabajo del motor se reparte entre dos cilindros, lo que hace que la entrega de potencia sea más suave y progresiva. Esto se traduce en una conducción más cómoda, especialmente en trayectos largos o en situaciones donde necesitan mantener una velocidad constante. Una de las grandes ventajas de los motores bicilíndricos es que mantienen un buen empuje desde bajas revoluciones. No necesitas llevar el motor al límite para obtener una respuesta satisfactoria, lo que los hace muy prácticos para el uso diario. Al mismo tiempo, ofrecen suficiente potencia para disfrutar en carretera o en tramos de curvas. Además, las vibraciones se reducen considerablemente en comparación con un solo cilindro, lo que mejora la comodidad general. Por eso son tan populares en motos de media cilindrada y especialmente en aquellas limitadas para el carnet A2. Un ejemplo muy conocido es la Yamaha MT-07, que combina facilidad con un uso de carácter divertido y es una moto que se adapta bien a diferentes tipos de conducción, lo que la convierte en una opción muy completa. Dentro de las motos de dos cilindros hay un detalle que muchas veces se pasa por alto, pero que cambia bastante la experiencia: la configuración del motor. No todos los bicilíndricos se sienten igual, aunque tengan cifras parecidas. Las dos configuraciones más comunes son el motor en paralelo y el motor en V, y cada una tiene su propia personalidad. Los motores bicilíndricos en paralelo son los más habituales hoy en día. Suelen ser más compactos, más fáciles de fabricar y más eficientes en costes. En términos de conducción, ofrecen una respuesta bastante lineal y predecible. No son especialmente agresivos, pero tampoco aburridos. Son motores pensados para ser prácticos, fáciles de usar y adaptables a todo tipo de situaciones. Por otro lado, los motores en V tienen un carácter más marcado. Suelen tener un sonido más profundo y una sensación más orgánica. La entrega de potencias suele sentirse más viva, con pequeños golpes que le dan personalidad. Esto hace que muchas personas los perciban como más emocionales, aunque en términos absolutos no siempre sean más potentes. La elección entre uno u otro no es tanto una cuestión de rendimiento puro, sino de sensaciones. Dos motos con la misma potencia pueden transmitirte cosas completamente distintas solo por cómo está configurado su motor. Pasamos al motor tricilíndrico. Las motos de tres cilindros ocupan un espacio muy interesante dentro del mundo de las motos. No son tan comunes como las de uno o dos cilindros, pero tienen una identidad muy clara que las hace destacar. Este tipo de motor consigue combinar características que, en otros casos, suelen estar separadas. Por un lado, ofrecen un buen empuje desde bajas revoluciones, algo que normalmente asociamos con los motores de dos cilindros. Esto significa que no necesitas revolucionar mucho la moto para sentir que responde, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de estirar en altas revoluciones de forma mucho más eficaz, acercándose al comportamiento de un motor de 4 cilindros. Esto crea una sensación muy completa durante la conducción. No tienes que elegir entre fuerza abajo o potencia arriba, porque tienes un equilibrio bastante conseguido entre ambas cosas. Es un tipo de motor que se adapta bien a diferentes estilos de conducción. Además, hay un factor emocional muy importante: el sonido. Las tricilíndricas tienen un sonido muy característico, difícil de comparar con otros motores.
Esto hace que la experiencia de conducción sea más especial. Un ejemplo representativo es la Triumph Strip Triple, una moto conocida precisamente por ese equilibrio entre rendimiento y sensaciones. Cuando conduces una moto de 3 cilindros, la sensación es difícil de describir si no la has probado antes. No es tan directa y brusca como una monocilíndrica, pero tampoco es tan lineal y progresiva como una de 4 cilindros. Está en un punto intermedio muy interesante que combina suavidad con carácter. Al acelerar desde bajas revoluciones, notas que la moto responde con fuerza, sin necesidad de forzar el motor. Esto la hace muy cómoda en situaciones de uso diario, como ciudad o carretera tranquila. Pero cuando decides subir de revoluciones, el motor sigue respondiendo, y lo hace con una sensación cada vez más deportiva. Es como si la moto tuviera dos caras, una más utilizable y otra más agresiva. Y lo mejor es que el cambio entre una y otra no es brusco, sino progresivo. Además, el sonido juega un papel clave. Ese tono característico hace que cada aceleración sea más emocionante. No es solo una cuestión de rendimiento, sino de cómo te hace sentir. Por eso, muchas personas que prueban una tricilíndrica terminan enganchadas a ese tipo de motor. No es el más común, pero sí uno de los más especiales. Pasamos al motor tetracilíndrico. Las motos de 4 cilindros representan el nivel más alto en cuanto a refinamiento mecánico dentro de este grupo. Aquí el motor trabaja de una forma mucho más continua, ya que las explosiones, esto hace que la sensación al conducir sea extremadamente suave, casi sin vibraciones perceptibles en comparación con otros motores. Pero lo realmente interesante de este tipo de motor no está en bajas revoluciones, sino en altas. A bajas vueltas pueden parecer incluso tranquilas, como si no tuvieran tanta fuerza como otros motores. Esto puede sorprender a quienes vienen de una monocilíndrica o bicilíndrica. Sin embargo, cuando empiezas a subir de revoluciones, el comportamiento cambia por completo. El motor empieza a empujar cada vez más fuerte de forma continua y progresiva. No hay golpes bruscos, sino una aceleración constante que va aumentando hasta niveles muy altos. Este tipo de motor es muy común en motos deportivas, donde se busca precisamente ese rendimiento en altas revoluciones. Un ejemplo muy claro es la Yamaha R6, diseñada para ofrecer su máximo potencial en conducción exigente. La experiencia de conducir una moto de 4 cilindros cambia bastante dependiendo de cómo la utilices. En ciudad, a bajas revoluciones, puede parecer una moto incluso algo tranquila. La respuesta al acelerador es suave, progresiva y no tienes esa sensación inmediata de empuje que sí ofrecen otros motores. Esto puede hacer que al principio parezca menos emocionante, especialmente si viene de una moto con más carácter en bajas, pero esa percepción cambia completamente cuando decides subir el ritmo. En cuanto empiezas a revolucionar el motor, todo cambia. La moto empieza a empujar cada vez más fuerte y lo hace de una forma continua, sin interrupciones. Es una aceleración que no se siente en golpes, sino una especie de ola de potencia que no deja de crecer. Esto hace que sean motos muy efectivas en conducción deportiva, especialmente en carretera abierta o circuito. Sin embargo, también implica que para disfrutar realmente de este tipo de motor, tienes que conducir de una forma más exigente. No es el motor más práctico para todo el mundo, pero cuando se utiliza en el contexto adecuado ofrece una experiencia muy difícil de igualar. Uno de los errores más comunes al elegir una moto es basarse únicamente en cifras o lo que dicen otras personas, sin tener en cuenta el uso real que le van a dar. Muchas veces se elige una moto por su potencia o por su estética, sin entender cómo se comporta su motor en el día a día. Por ejemplo, hay personas que compran una moto de 4 cilindros pensando que es mejor por tener más potencia, pero luego la usan principalmente en ciudad y en ese entorno ese tipo de motor no se aprovecha y puede incluso resultar menos cómodo. Otro error frecuente es subestimar las vibraciones de un monocilíndrico si se piensa usar en trayectos largos. Lo que al principio parece algo sin importancia, con el tiempo puede volverse incómodo. También ocurre lo contrario, con personas que buscan algo práctico y terminan con un motor demasiado agresivo o exigente para su nivel de experiencia. La clave está en entender que no hay motor mejor que no hay un motor mejor que no hay un motor mejor que otro en términos absolutos.
Todo depende del uso. Elegir bien no es elegir el más potente, sino el más adecuado para tu forma de conducir. Después de ver todo esto, queda claro que el número de cilindros no es solo un dato técnico, sino uno de los factores más importantes a la hora de definir cómo se siente una moto. Cada tipo de motor tiene su propia personalidad, sus ventajas y sus limitaciones. Las monocilíndricas son simples, ligeras y directas, ideales para ciudad y para quienes buscan una experiencia más básica y económica. Las bicilíndricas ofrecen un equilibrio muy completo, siendo probablemente la mejor opción para la mayoría de usuarios por su versatilidad. Las tricilíndricas destacan por su carácter único, combinando lo mejor de varios mundos y ofreciendo una experiencia más emocional. Y las de 4 cilindros están orientadas al rendimiento, especialmente en andar en altas revoluciones, siendo perfectas para conducción deportiva. Al final, la mejor moto no es la que tiene más potencia ni la más cara, es la que encaja contigo, con tu forma de conducir y con el uso que le vas a dar. Entender esto marca la diferencia entre tener una moto y disfrutarla de verdad. Y ahora me interesa saber algo importante. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué tipo de motor tienes actualmente? ¿Te gusta realmente cómo se siente o cambiarías a otro tipo después de entender mejor estas diferencias? Déjamelo en los comentarios porque leeré todas las experiencias reales. Muchas veces se aprende más de lo que la gente siente conduciendo que de cualquier ficha técnica. Más tarde haré un vídeo explicando los diferentes motores porque, como sabéis, hay motores en línea, motores en V y si no lo sabéis, para eso haré otro vídeo. Así que estaros atentos, dale like a este vídeo y suscríbete para enterarte de todas las notificaciones que te mande YouTube. Si este vídeo te ayuda a entender mejor cómo funcionan los motores de una moto y por qué se sienten tan diferentes, dale like y suscríbete porque esto es solo el principio. En el siguiente vídeo hablaremos de algo que también cambia completamente la experiencia, pero que mucha gente no entiende del todo. El sonido de las motos. ¿Por qué algunas suenan increíbles y otras no tanto? ¿Y qué factores influyen realmente en eso? Porque sí, el motor también tiene mucho que ver, pero hay muchas cosas más detrás. La verdad que merecíais ya un vídeo largo porque llevaba no sé cuántos, si 50 días sin subir vídeo. O sea que nada, os dejo este vídeo largo que me lo estoy currando y nada, si os gusta, dale like y nos vemos en el próximo, que no será tan tarde, lo prometo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, soy Adri Clock y nos vemos a la próxima. Adiós.